Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, como ya pudieron ver por el título, hoy tenemos un tema candente, un tema que nos va a mantener pegados a la pantalla y que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en la furia, sí, la furia de Kerem Bürsin. Exacto, el mismísimo Kerem Bürsin, el actor turco que nos roba suspiros con cada papel y que nos ha hecho vibrar con historias como Love is in the Air. Pero esta vez la historia no es de amor, sino de defensa. Vamos a analizar a fondo cómo reaccionó Kerem, con toda su fuerza, ante una situación que, lamentablemente, es cada vez más común en el mundo de las celebridades, el acoso de los paparazzi y la invasión de la privacidad, especialmente cuando se trata de su familia. Ya saben, a menudo vemos a nuestros ídolos en situaciones perfectas, en alfombras rojas, en anuncios, en entrevistas. Pero, ¿qué pasa detrás de las cámaras? ¿Qué pasa cuando la vida privada de estas personas es invadida sin su consentimiento? ¿Y cómo reaccionan ante ello? Pues bien, en este vídeo vamos a responder a todas esas preguntas y a entender mejor qué fue lo que llevó a Kerem a explotar. Así que prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de esta situación. Vamos a ver los vídeos, analizar las palabras, entender el contexto y, sobre todo, reflexionar sobre los límites del derecho a la información y el respeto a la intimidad. Estoy seguro de que esto nos va a dar mucho en qué pensar, porque la vida de las celebridades, aunque glamorosa, a veces esconde una cara muy dura. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y de esa manera no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Y por favor, déjenme un like si les gusta la idea del vídeo de hoy. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ya somos una gran comunidad. Entonces, ¿están listos para sumergirnos en la reacción de Kerem Bürsin? Vamos allá. La historia comienza con la vida cotidiana de Kerem. Él, como cualquier persona, tiene su vida personal, sus seres queridos, sus momentos de tranquilidad. Y como todos sabemos, su relación con Hande Erçel, su coprotagonista en Love is in the Air, fue muy pública y seguida por millones de personas. La química entre ellos traspasó la pantalla, generando un fervor fanático que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. La pareja se convirtió en un fenómeno y cada paso que daban, cada foto, cada rumor, era noticia. La atención mediática, lejos de disminuir con el paso del tiempo, se intensificó con el final de la serie. Pero incluso después de la ruptura, la atención mediática no disminuyó. La separación, como era de esperar, fue ampliamente comentada. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, continuaron investigando sobre la vida de ambos actores, buscando pistas sobre el futuro sentimental de cada uno. Se especuló sobre las razones de la ruptura, sobre posibles nuevas parejas, y sobre cualquier detalle que pudiera alimentar el interés del público. Y aquí es donde entran en juego los paparazzi, esos fotógrafos que se dedican a perseguir a las celebridades para obtener fotos exclusivas, sin importar si eso implica invadir su espacio personal. Su trabajo, a menudo controversial, se basa en capturar momentos de la vida privada de las figuras públicas, imágenes que luego son vendidas a revistas y medios de comunicación. En muchos casos los paparazzi son implacables, acosando a sus objetivos, esperándolos en sus casas, persiguiéndolos en sus coches, y llegando incluso a invadir eventos familiares. Lo que ocurrió, según los reportes, fue que Kerem fue abordado por un grupo de paparazzi, quienes intentaban obtener imágenes de él y, lo más grave, de su familia. Los detalles varían según las fuentes, pero lo que sí está claro es que la situación se produjo en un contexto de invasión a la privacidad y acoso. Se habla de un seguimiento constante de intentos de fotografiarlo en momentos personales, y lo que es aún más preocupante, de la intención de involucrar a su familia en la persecución. Y ahí es donde la situación se salió de control. Imaginen la frustración, ser constantemente perseguido, que tu intimidad sea violentada y, lo más importante, que tus seres queridos, que no han elegido la vida pública, sean expuestos a esta situación. Es entendible que la paciencia de Kerem se agotara. La presión constante, la falta de respeto por su espacio personal y la amenaza a la privacidad de su familia, fueron factores que desencadenaron su reacción. Los vídeos que han circulado en redes sociales, y que vamos a analizar, muestran a un Kerem visiblemente molesto, pero con razón.
Se le ve confrontando a los paparazzi pidiéndoles que se detengan, que lo dejen en paz, que respeten su privacidad y, sobre todo, la de su familia. La intensidad de sus gestos, el tono de su voz y las palabras que utiliza, reflejan una mezcla de indignación, cansancio y determinación. Las imágenes, grabadas en diferentes ángulos, muestran a Kerem caminando por la calle, rodeado por un grupo de fotógrafos que lo persiguen con sus cámaras. Se le ve gesticulando, hablando con vehemencia y, en algunos momentos, perdiendo la compostura. Aunque la situación es tensa, es importante destacar que no hay evidencia de agresión física por parte de Kerem. Su respuesta se limita a la expresión verbal de su malestar y a la defensa de sus límites. Las palabras que utilizó, aunque airadas, reflejan una profunda indignación y una clara intención de proteger a sus seres queridos. Es importante destacar que, a diferencia de muchas reacciones mediáticas, Kerem no reaccionó con agresión física, sino verbalmente, defendiendo sus límites. Su reacción, si bien fuerte, es la de un hombre que se siente acorralado y que busca proteger lo que es más valioso para él, su familia y su privacidad. Una de las frases más impactantes que se escuchan en los vídeos es cuando Kerem les dice, directamente a los paparazzi, que dejen de hostigarlo y que dejen de involucrar a su familia en la situación. «Dejen de acosarme», se le escucha gritar en un momento de evidente exasperación. «No quiero que involucren a mi familia en esto. Ellos no son figuras públicas». Estas palabras, pronunciadas con firmeza y determinación, dejan clara su postura: su vida privada es suya, y su familia debe ser respetada. Entendámoslo, él es una figura pública, es su trabajo, y aunque a veces es difícil, está acostumbrado a la exposición. Ha aprendido a lidiar con la fama, con las entrevistas, con las alfombras rojas y con las críticas. Pero su familia no. Su familia no ha elegido esta vida, no está preparada para este asedio, y Kerem, como cualquier padre, hijo o hermano, tiene el deber de protegerlos. El hecho de que su familia no esté involucrada en la industria del entretenimiento hace que la intromisión sea aún más inaceptable. Otro aspecto importante a destacar es el contexto. La cultura de los paparazzi es muy fuerte en Turquía, y a menudo se ven situaciones similares con otras celebridades. La legislación en materia de protección de la privacidad es, en algunos casos, menos rigurosa que en otros países, lo que permite a los paparazzi operar con cierta impunidad. Los límites entre el interés público y la invasión de la privacidad son muy difusos, y muchas veces los paparazzi cruzan la línea roja. Esta situación se agrava por la competencia entre los medios de comunicación, ávidos de obtener la primicia, la foto exclusiva que les asegure el éxito. Esto crea una situación de estrés constante para las celebridades, quienes se ven obligadas a estar alerta todo el tiempo, y a tomar medidas para proteger su seguridad y la de sus familiares. Se ven obligadas a contratar guardaespaldas, a cambiar sus rutinas, y a evitar lugares públicos para escapar de la persecución. La reacción de Kerem, en mi opinión, es completamente comprensible. Es la reacción de un ser humano que se siente vulnerado, que ve su espacio personal invadido, y que se preocupa por la seguridad y bienestar de su familia. No creo que haya actuado con rabia desmedida, sino con la justa ira de alguien que defiende lo que es más importante para él. Es una reacción humana, legítima y que, en cierta medida, es esperable ante una situación de acoso constante. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta reacción? En primer lugar, genera un debate sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad. ¿Hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación y los paparazzi? ¿Dónde está la línea que separa el interés público de la invasión? Es una reflexión necesaria, y que nos involucra a todos, porque todos somos consumidores de información, y todos tenemos derecho a la privacidad. El debate se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. ¿Hasta qué punto el público tiene derecho a saber sobre la vida de las celebridades? ¿Y hasta qué punto las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad? La libertad de prensa, fundamental en cualquier sociedad democrática, no puede ser ilimitada. Debe tener límites, y uno de esos límites es el respeto a la privacidad. La obtención de información, por más relevante que sea, no puede justificar la invasión de la vida privada de las personas, ni el acoso y la persecución. Es importante que los medios de comunicación y los paparazzi sean conscientes de sus responsabilidades y actúen con ética y profesionalismo. En segundo lugar, la reacción de Kerem puede servir como un ejemplo para otras celebridades, y para la sociedad en general.
Puede animar a otros a defender sus límites, a no tolerar el acoso y a exigir respeto por su privacidad y la de sus seres queridos. En un mundo cada vez más conectado, donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es fundamental establecer límites claros y defender nuestros derechos. Kerem, con su reacción, ha demostrado que es posible plantarle cara al acoso y defender los propios límites. Ha demostrado que es legítimo proteger la privacidad de la familia, y que no se debe tolerar la invasión de la intimidad. Su postura puede servir de inspiración para otras celebridades que se encuentran en situaciones similares, animándolas a denunciar el acoso y a exigir respeto. Además, su reacción puede enviar un mensaje a la sociedad en general. Nos recuerda que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, y que todos tenemos derecho a defender nuestros límites. Nos anima a ser más conscientes de la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, y a denunciar cualquier forma de acoso o invasión a la privacidad. Y por último, la reacción de Kerem nos muestra el lado humano de las celebridades. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con miedos, con familias a las que proteger. Nos invita a empatizar con ellos, a entender sus luchas y a ser más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en su vida personal. Las celebridades, a menudo idealizadas y percibidas como seres perfectos, también son vulnerables. Sufren de estrés, ansiedad y, en muchos casos, de depresión. La presión mediática, la constante exposición, la falta de privacidad y el acoso de los paparazzi pueden tener un impacto muy negativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, la reacción de Kerem Bürsin ante los paparazzi es la reacción de un hombre que defiende su privacidad y la de su familia. Es una reacción comprensible, justificada y que pone de manifiesto la necesidad de establecer límites claros entre el interés público y la invasión. Su respuesta generó un debate importante sobre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad, y puede servir como un ejemplo para otros. La situación que vivió Kerem Bürsin, lamentablemente, no es un caso aislado. Muchas otras celebridades han denunciado el acoso de los paparazzi y la invasión de su privacidad. El problema es generalizado, y requiere una reflexión profunda y un compromiso por parte de todos para encontrar soluciones. Creo que es fundamental reflexionar sobre estas situaciones, y ser conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en la vida de las celebridades. Debemos ser críticos con los medios de comunicación y los paparazzi, y exigir respeto por la privacidad de todos. Es necesario que se establezcan límites legales más claros y efectivos para proteger la privacidad de las personas, y que se sancione de manera ejemplar a aquellos que violen estos límites. Los medios de comunicación y los paparazzi tienen una gran responsabilidad. Deben actuar con ética y profesionalismo, respetando la privacidad de las personas y evitando el acoso y la persecución. Es importante que los medios de comunicación se comprometan a informar de manera responsable, evitando la sensacionalización y la invasión de la privacidad. Los paparazzi, por su parte, deben ser conscientes de los límites legales y éticos, y actuar con respeto hacia las personas que fotografían. Además, es necesario que la sociedad en general tome conciencia de la importancia de la privacidad y el respeto. Debemos ser críticos con el contenido que consumimos, y evitar aquellos medios de comunicación que promuevan el acoso y la invasión de la privacidad. Debemos ser más empáticos con las celebridades y comprender las dificultades que enfrentan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho pensar y reflexionar sobre este tema tan importante. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la reacción de Kerem? ¿Creen que hizo bien? ¿Hasta dónde creen que deben llegar los paparazzi? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No duden en participar. Y no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan reflexionar sobre este tema. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta pronto.